Entonces empezamos a grabar desde ahora, para los que no están presentes, que somos 14. Y comparto entonces el número 1. Ya. Entonces, cualquier cosa me pueden, no solo, ahora que es más cómodo, no solo hablar, sino que también me pueden escribir algo en el WhatsApp. Si alguien tiene algún problema que no se vea bien esto, me dice al tiro nomás. Pero ya hemos probado ya más de una vez y en esta pantalla no podrían poder ver esto bien. Entonces, esta sería la última parte de la química en el espacio. La primera había sido más enfocado en el origen de los átomos, del Big Bang hasta de la estrella. La segunda hablamos más de moléculas y de cómo detectamos las moléculas y un poco de repaso cómo detectamos los átomos. Eh, Hablamos un tema de los niveles de energía de cada, bueno, de átomos y de las moléculas, y que esto no está presente en cualquier parte, sino que también depende mucho de la temperatura, del ambiente en que se encuentra. Todo esto en el contexto del espacio. Y en esta última sería, bueno, un poco repasar lo último que vimos en la segunda y ya empezar a ver un poco de química. Química que puede ocurrir en el espacio. Entonces, en la clase anterior, le había mostrado, de hecho, era una animación donde se vieron las distintas oscilaciones que pueden ocurrir en una molécula, en este caso un ejemplo, que pueden oscilar de un lado para otro. Hay distintos modos y eso puede ser distintas frecuencias. Y si oscila más rápido o más lento, implica un nivel de energía distinto y una molécula puede pasar de un estado a otro, o sea, de estar vibrando más suave a vibrar más fuerte. Y eso puede ser tras recibir un poco de energía, que puede ser un fotón o también puede ser un choque, choca con otra molécula. Y después de eso puede volver a relajarse y liberar esa energía en forma de un fotón. Y aquí lo importante era el momento dipolar, que cuando vibraba, oscilaba, cambiara. A ver. Y que estos distintos tipos de... están las vibraciones, las rotaciones, ocurren en frecuencias o longitud de ondas que podemos detectar desde la Tierra, que son en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo lejano, donde por suerte tenemos ventanas en nuestra atmósfera que podemos tener telescopios enfocados para eso, que sea ALMA o otros, por ejemplo el PLT-1 que tiene cámara infrarroja, detector infrarrojo. Y bueno, los niveles de energía de una molécula se parece un poco a los de los átomos, pero se usan otras letras que tienen que ver con los niveles cuánticos de rotación o de vibración. Bueno, esto tampoco es un curso de cómo viene toda la teoría de esto, pero una forma simple de expresarlo es que es como una molécula que puede girar a ciertas velocidades, vibrar a ciertas frecuencias, pero en vez de ser algo como continuo, son niveles. Y cada nivel uno le define un valor, a un número, y uno puede hacer combinaciones de eso y cada uno corresponde a un cierto estado de energía, donde hay uno que puede vibrar y oscilar con mucha energía, otro que está más tranquilo, más quieto, pero que el estado base, que es como con nada de energía, o temperatura cero, aún así igual hay una pequeña vibración por el tema de la incertidumbre de Heisenberg. Y uno puede definir ramas, que son como grupos eh, como para un tipo de,
por ejemplo, de vibración, hay distintos tipos de rotación, por ejemplo, y uno puede, a eso se refiere como rama R, rama Q, un poco parecido a lo que antes se vio en el hidrógeno, y de aquí están como los grupos, las líneas de Balmer, de Lyman, que son del electrón pasando de una órbita a otras, pero de ellas a varias. Y, y uno clasifica como el J con distintos J, uno va con distintos B, uno tiene distintos J. Por ejemplo, en B0 uno tiene J0, J1, J2, J3. Y después B1, uno tiene J0, J1, J2. Entonces puedes pasar una molécula de estar en un estado con un J y un B a otro J con un B, de cualquier forma, y hacer un salto de ahí. Hay algunas transiciones que están prohibidas por la propia dinámica de la mecánica cuántica. Hay cosas... eh, ¿Cómo? Alguien me habló. Em, pero no el punto del curso no es ver eso en detalle, sino que el punto de esto es decir de que el espectro, la señal de las moléculas tiene, ya sea aquí en emisión, pero en absorción sería lo mismo, pero como agujeros, tiene una forma que es como un grupo de líneas bien apegadas eh, agrupadas de cierta forma, que la forma y la intensidad con que estas se ven no hablan de la geometría de la molécula y de la temperatura de la molécula. De la geometría, el centro de masa, la distribución de masa, con lo cual podemos tener una buena idea de qué tipo de molécula es. De hecho, sobre todo en el caso más simple, como molécula diatómica, no es difícil identificar qué molécula es. La primera molécula en detectarse fue la OH. Olvido, olvido los nombres pero es como el agua ionizada. Del agua uno Ion separa hidroxilo. eso. Sí. Bueno, y en H3 después agua, formaldehído, que fue hace ya igual bastante tiempo, en el 63. Igual fue una revolución en ese tiempo empezar a hacer astronomía en radio. Hasta ese momento toda la astronomía es ion óptico. Era como lo que se ve, lo que nosotros podemos ver, y no hay nada más. Pero en realidad empezaron a buscar cosas que se pueden detectar en radio, y fue un mundo nuevo que se abrió. Y en el medio interestelar se han detectado más de 160 moléculas. Para la cantidad de moléculas que uno puede tener, igual es poco, pero igual es un número considerable. Simplemente flotando en el espacio. Y la mayoría se han identificado por emisión, o sea, cuando están liberando energía, en vez de absorción, que es cuando hay una emisión fuera y que esta la absorbe y después la emite en otra dirección. Y bueno, esta es una imagen de Sagitario A, que el A y B, donde se han detectado ya moléculas más complejas. Aquí tenemos otro ejemplo ya no son diatómicas, sino que ya estamos hablando ya de cadenas de carbono que se han podido detectar, que acetamina, sinoesila. Y lista de... Esta lista, aquí hay una lista que la voy a compartir. Tengo que... Wikipedia. Una lista de las moléculas que se han
detectado hasta ahora. Entonces tenemos diatómica, triatómica, 4 átomos, 5 átomos, 6 átomos, 7, 8, 9 y 10 más. Lo que más se ha detectado es que son más, como más simple, la diatómica son dos átomos, y aquí hay varios ejemplos, de algunos que hemos mencionado, como ejemplo el más abundante, el hidrógeno molecular, eh, eh, monóxido de carbono, que esos son como importantes. Hidrógeno molecular también. Tres, aquí yo diría, obviamente la más importante diría, es el agua. El dióxido de carbono también es importante. También, hay otra que es bastante importante, que debería estar acá, que es H3. H, aquí le llaman hidrógeno molecular protona. Bueno, más adelante vamos a hablar por qué esa molécula es importante para la química en el espacio. 4 átomos, ya tenemos ya cosas más complejas, con alto carbono. 5, 6, aquí ya también está un tema de la abundancia que haya y qué tan difícil sean detectar estas moléculas. 6, 7, 8, 9, ya 10, ya tenemos ya moléculas orgánicas ya, que se han detectado. De hecho, el caso más extremos son el fulereno, y este es eh, uno de estos es como una una pelota de fútbol. Esto, no sé cómo se pronuncia, pero tienen una señal como, bueno, como una estructura especial, no es cualquier cosa. eh, Tienen una emisión y absorción especiales que se ha podido detectar, ya que como es especial se ha detectado, pero son como estructuras eh, extrañas, por así decirlo, como inusuales, que pero que nos dice que igual probablemente hayan cosas mucho más complejas ya en el espacio, en el ambiente, obviamente en el ambiente frío, que más que estas, que probablemente como estas tenían, se ha estudiado más, se reconoce como su emisión, se puede identificar, pero hay como un bias ahí. Entonces, o sea, no es que solo en el espacio haya hidrógeno y helio. Sobre todo en las nubes, en lugares como densos y fríos, hay más riqueza en ese aspecto. Y ahora pasando ya al tema de la química, qué reacciones pueden ocurrir. Y bueno, en el espacio, cuando habla de espacio, en realidad hay muchos ambientes relativamente distintos no es como homogéneo, hay un rango grande de diferencias de temperatura y de densidad. Y dependiendo del ambiente al que se encuentran las moléculas, ahí uno puede ver distintos tipos de química que puede ocurrir. Pero algo importante es que si le llega energía en forma de radiación, como luz visible o ultravioleta, eso, bueno, la luz ultravioleta generalmente rompe moléculas, eh, va a limitar parte de la química que se puede hacer, eh, y también va a permitir cierto otro tipo de reacciones. Y esos prevalecen en, por ejemplo, nubes difusas. Nubes difusas no tan densas, que de modo que la luz ultravioleta y la luz normal puede atravesar toda la nube y afectar todos los átomos que hay en esa nube. Pero si hay una nube más densa, de modo que se forma como un cascarón de material, de gas, que termina siendo como un escudo de la luz visible ultravioleta, lo que ocurre dentro ya no le llega esa radiación que puede romper las moléculas, y se forma un ambiente como protegido. Ahí en ese ambiente, aún así igual le siguen llegando rayos, que son los rayos cósmicos, obviamente como rayos
rayos gamma ultravioleta que son menos abundantes, pero que igual pueden, que son los que al final terminan dando la energía para que ocurran ciertas reacciones. Y lo otro que también es importante es el polvo. El polvo, que ya lo mencionaba antes, una, una nube de gas con polvo también produce como una mesa de trabajo. Entonces, aquí voy a hacer una lista de tipos de reacciones que pueden ocurrir. La más simple es la ionización, es simplemente cuando un átomo, una molécula pierde un electrón. Y eso realmente ocurre con rayos cósmicos, que son como fotones de más alta energía. Aunque la definición de rayos cósmicos también puede abarcar partículas de muy alta energía, no solo luz, no solo radiación. Y, y simplemente tenemos una molécula que está neutra, o un átomo, que recibe energía, tanta energía que uno de los electrones se escapa. Y las nubes difusas, que son las nubes como transparentes, es una de las principales cosas que ocurren. Y cuando uno ya tiene iones, ahí se pueden mezclar entre ellos. Aquí, de hecho, creo que lo mostré en la primera cátedra. Recuerda un poco de la tasa de reacción, si tenemos dos eh, reactantes, dos elementos que pueden producir un producto. La tasa la tasa que se produce el producto se puede calibrar, que es como una constante K, eh, donde la K es un factor de frecuencia de colisiones, depende de cuántas veces choquen las moléculas para que reaccionen. Obviamente en un ambiente muy difuso pasa muy poco, pero las nubes moleculares son enormes y gigantes, entonces sí, es muy poco probable que pasen y hay muy pocas partículas, el tamaño es enorme. Eh, y eso pesado por el nivel de energía en las que se encuentran, que tenemos esta exponencial, donde el EA es la energía de activación, es cuando ocurre esa activación, pero aquí está pesado por el RT, que vendría siendo como la energía cinética promedio del mol. O sea, si la energía promedio aumenta o disminuye, esto hace que el cambio a la velocidad con que se produce la reacción cambie en forma exponencial. Entonces la temperatura, en este caso, controla la velocidad a la que las reacciones van ocurriendo. Entonces en nubes frías, las reacciones ocurren en forma muy lenta. Y también hay otra cosa importante es que para que ocurra una reacción, bueno, hay varias reacciones exotérmicas, bueno, ahí olvidé un poco esas palabras, pero en general tenemos dos reactantes, requiere una energía de activación y pasa que después de cuando se producen los productos, también puede producir una liberación de energía, donde un delta H, donde eso puede ser positivo o negativo, pero ligeramente eh, se libera energía y esa energía tiene que ir a alguna parte, que esa energía puede terminar devolviéndose a la misma molécula y romperla. Algunos de estos ejemplos de fotoionización, ionización por un fotón, es el hidrógeno. Tenemos hidrógeno neutro, llega una energía en forma de un fotón. La energía del fotón se define simplemente por h nu. H es la constante de Planck, que es una constante, y nu es la frecuencia del fotón. O sea, la energía de cualquier fotón está simplemente definida por esos dos números. O sea, es súper simple.
y H da las unidades. Creo que me queda poco tiempo. No me aparece el tiempo. Quedan 4 minutos y medio. Ahí está en la otra pantalla. Ya, termino esta y voy a generar otra, porque estamos ya, para que no haya más interrupciones. Además, no estamos por la... sí, yo diría que me falta como 20 minutos. Bueno, y otra fotoionización que puede ocurrir en la fotoionización molecular. Tenemos la OH, que me dijeron el nombre. De nuevo llega un fotón y esto lo ioniza y termina quedando la molécula ionizada más un electrón. En este caso es súper simple. Ya, voy a parar esto y voy a hacer de nuevo lo voy a compartir. Voy a subir el link de nuevo al curso para que se puedan conectar. Pero mi gato me tapa la pantalla. Nos vemos. Ya, grabando entonces. Ya, entonces voy a repetir lo mismo ya que no lo había grabado. Los rayos cósmicos son partículas, no son... no es luz, no es ni rayo X ni rayo gamma. Son partículas que viajan casi a la velocidad de la luz con alta energía. ¿Sí? Y esto... Ya. Estamos... sí. Ya. Espero que todos puedan ver bien lo que estoy viendo. Cualquier cosa me escriben más. Ya, entonces pasamos de la ionización por fotones. Ahora pasamos a la ionización por rayos cósmicos. O sea, aquí una partícula de que viaja muy rápido que la choca, ahí, con ella y puede generar que esa interacción que pierda un electrón. O sea, que la ionice un electrón y obviamente la partícula sigue su camino, el rayo cósmico, y pasamos de hidrógeno neutro con un rayo cósmico, cosmic ray, a un hidrógeno ionizado, un electrón y el mismo cosmic ray que probablemente se haya desviado o haya perdido un poco de su velocidad. Y las moléculas también pasó lo mismo. O sea, al final es como si fuera un fotón. La fotodisociación, este es otro proceso que también es interesante, que tenemos el hidróxilo, el OH, que le puede llegar un fotón, por eso tenemos H nu. A ese fotón le puede alterar la molécula, no necesariamente la ioniza, pero puede dejarla con con electrones con algún nivel de energía tal que la hace inestable, de modo que al tiempo simplemente se parten dos. Como que la excita o cierto nivel de energía, no solo ionización, también puede ser rotación bidireccional, de que está la energía de que el enlace que mantiene unido a las dos, el oxígeno con el hidrógeno, termina siendo inestable y termina por separarse. Eso también pasa, y este es un ejemplo. La recombinación disociativa es cuando tenemos aquí en el caso, una molécula ionizada que se
se junta con un electrón que puede, generalmente las nubes en general son neutras, no es que haya un falto o hay un exceso de electrones. Sí. Si hay cosas ionizadas, también ahí significa que hay electrones dando vueltas. Entonces tenemos una molécula ionizada, le llega un electrón, se vuelve neutra, pero esta molécula no es, en el tiempo no es tan estable y termina por separarse en agua y hidrógeno. O la misma también puede ser OH y hidrógeno molecular. Aquí tenemos la misma molécula que tiene dos posibles caminos. O sea, se combina y se disocia. Aquí se combina con fotón y se separa, disocia. Y aquí uno puede definir dicen redes químicas, una cadena de reacciones que uno parte de una molécula que se va pasando por una serie de procesos por los cuales uno llega a formar ciertos productos. Y el punto de partida para el medio interestelar es la nube tensa, el hidrógeno molecular. Y el primero que tiene que ser es que el hidrógeno se combina, que no es fácil, no es algo fácil. Y ahí, abriría una puerta para que ocurra más química. Pero hay un problema de que no es llegar y poner dos hidrógenos juntos y que choquen y formen hidrógeno molecular. Porque al chocar, la misma energía que hace que se combina la hace que vuelvan a separarse. Entonces, por eso antes, de hecho, ya le he hablado varias veces de la importancia del polvo. Entonces, uno tiene un polvo molecular que micrones, chicos, que realmente son rocas chicas, silicio, elementos con carbono, oxígeno, eh, combinado, y tenemos dos átomos de hidrógeno que llegan a la superficie de este polvo, se unen y se pueden mover por esta superficie, y si moviéndose por la superficie se juntan, ahí y si tienen la energía suficiente para activar la reacción, se produce la combinación y se libera la energía delta H. Recuerdo que tenía un nombre. Pero esa energía, más que devolverse a la misma molécula que recién se formó y romperla, simplemente se absorbía por el grano de polvo, que después la puede liberar en forma de radiación. Simplemente eleva la temperatura de la molécula y después simplemente la libera como radiación. Y después esa molécula se forma y se puede soltar sin problema. Por eso decía que es como el polvo, como una mesa de trabajo de combinación para elementos. Y es un ejemplo. Hay otras partículas que se pueden fusionar como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. Pero obviamente el más abundante, el que ocurre con más frecuencia, el hidrógeno por su cantidad, porque el hidrógeno es lo más abundante que hay en el espacio. Pero el hidrógeno molecular es frágil, o sea, de hecho cualquier rayo de radiación ultravioleta lo puede romper. Entonces necesita algo que lo proteja. Y generalmente lo que hay eh, se van formando en la nube densa, se forman como capas de nubes capas de material que hacen una especie de autoprotección, o sea, que van absorbiendo y después reemitiendo la energía que les puede llegar desde otras fuentes, de otra estrella. Donde, por ejemplo, aquí existe una nube donde se forma como un frente de donde recibe la radiación de la estrella, que la vuelve a emitir y por eso brilla. Eh,
pero más al fondo es más difícil que lleguen más rayos y entonces está, cada vez mientras más profundo en la nube, los átomos están más protegidos de la radiación que los puede romper. De hecho, el hidrógeno, para que se ionice, la cantidad de energía que requiere son 13,6 electronvolts. Para que se disocie el hidrógeno molecular es un poco más alto, 15,4 electronvolts, y la ionización del carbono también de 11,3 electronvolts. O sea, igual, energía ya desde eso más, si hay hidrógeno neutro o carbono neutro, la van a tomar y se van a ionizar. Entonces, eso pues genera como una barrera para que no pasen como fotones con más energía que esto, porque, o sea, 13,6 electronvolts es la mínima necesaria para ionizarlo, puede ser más alto. Y aquí tenemos un ejemplo de la formación del metanol en una superficie, pero ahora estas reacciones no ocurren que dos átomos están en el espacio y se juntan, sino que llegan a un grano de polvo y se mueven en torno al polvo, se combinan y forman una nueva molécula y la energía entalpía, olvidé, la energía que se libera se, se va hacia al grano de polvo calentándolo y así no rompe la molécula. Tenemos el monóxido de carbono con hidrógeno que forma un formaldehído. Y aquí tenemos, bueno, hay varios ejemplos. Cada vez de hecho, es una cadena, de hecho. Tenemos el monóxido de carbono e hidrógeno, que es con lo que partimos. Tenemos formaldehído, después le podemos agregar otro hidrógeno. Tenemos otro más complejo, tomamos de nuevo esa misma, le agregamos más hidrógeno. Tenemos esta y después otro, aquí al final lo único que estamos agregando es hidrógeno, 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 y terminamos con metanol. Simplemente con un átomo de monóxido de carbono que abunda, la estrella le es relativamente fácil de hacer, y hidrógeno que también abunda más todavía. Entonces, en una nube uno puede hacer una especie de esquema de como sus capas, del tipo de reacciones que puede, no de reacción, de elementos que uno puede encontrar, donde en este diagrama está, mientras más a la derecha es más profundo la nube y más a la izquierda es más en la superficie. Entonces, en la parte más superficial, la que está más expuesta, se le llama zona H2, una zona de ionización donde tenemos elementos como hidrógeno ionizado, el carbono ionizado, y de hecho varias veces, ya perdió varios electrones, el oxígeno ionizado, y en esta parte donde está expuesta la mayor parte de la radiación ultravioleta, y dado que recibe mucha energía, está a temperatura bastante alta, elevado a 4. Pero después más profundo en la nube, la zona llamada PDR, una zona más, un poco más protegida, donde empieza a llegar menos radiación. Ya tenemos hidrógeno neutro, carbono ionizado, nomás oxígeno. Después tenemos otro frente de disociación, donde ya empezamos a ver moléculas más complejas como el monóxido de carbono, oxígeno. Y finalmente ya tenemos la nube molecular donde ya podemos tener moléculas. Y aquí las temperaturas pasamos de 10.000 grados, que es como la temperatura equivalente a la que da para un objeto que radiana con la energía para ionizar, eh, a 1000 grados, 300 grados, 100 grados, 20 grados. Y una molécula que es importante es
el hidrógeno molecular protonado, el H3 más. O sea, son tres átomos de hidrógeno que le falta un electrón. Y la estructura es como un triángulo, pero no... sí, un triángulo, con una distancia bastante pequeña. Casi un Armstrong. Entonces, tanto los rayos cósmicos como los fotones de radio, FUV, que es fotones de ultravioletas, o de hecho, tienen suficiente, de hecho, FAR es como ultravioleta lejano, tienen suficiente energía para ionizar eh, hidrógeno molecular, el cual reacciona con moléculas neutras. Si tenemos hidrógeno molecular, que uno lo puede ionizar, y después puede juntarse con otro hidrógeno molecular y formar estos tres hidrógenos juntos. Y que esta molécula puede reaccionar con otras moléculas, tiene muchas cadenas de reacción. De hecho, aquí simplemente está escrito como el hidrógeno protonado, más un reactivo que hay varios, y genera una combinación de ese reactivo más hidrógeno molecular. Y ejemplos de esos vendría siendo este. Entonces partimos esta es como la red de química que uno puede elaborar. Hidrógeno molecular, le puede llegar un rayo cósmico o un fotón de alta energía, se ioniza, se combina con otro hidrógeno molecular y forma el H3 más. Y aquí, por ejemplo, se puede fusionar con el monóxido de carbono y tenemos esta molécula, o con el nitrógeno, este también es, también es importante, o con oxígeno y carbono, y de hecho si se forma con oxígeno, tenemos OH, que es importante, más hidrógeno molecular. Si vuelve a combinarse con hidrógeno molecular, aquí tenemos hidrógeno más agua ionizada, y basta simplemente tener un electrón para formar agua. O sea, de esta cadena ya tenemos agua, formamos agua. En el lado izquierdo tenemos ya como la base para la molécula orgánica, ya, como el metanol, creo que es el más básico. Y ya me queda poco. Entonces aquí, de hecho, era justo lo que quería. El síntesis es para formar ya hidrocarburos con el H3, para formar metano. Aquí vendría siendo la cadena. Tenemos H3 más carbono, tenemos CH4 más hidrógeno molecular. Tomamos esta molécula, le agregamos hidrógeno molecular, tenemos el CH2 más hidrógeno, tenemos otro hidrógeno molecular, CH3, y así sucesivamente hasta tener CH4, que sería el metano. Entonces, agua, metano, y aquí podemos seguir todavía con el carbono. El carbono más un fotón, carbono ionizado, más hidrógeno, y puede haber una serie de cadenas aquí, y la dirección y el equilibrio de cómo van ocurriendo esta reacción también depende de la temperatura. Con el nitrógeno también tenemos otra cadena que termina formando NH3, que si no es amonio, si no, que es similar a la eh, del metano, pero aquí usamos helio. Aquí hay una diferencia, en vez de hidrógeno es helio. Helio igual es abundante, el segundo más abundante con el nitrógeno. Y con eso terminamos. Bueno,
¿Alguna pregunta? Porque con eso sería como lo más, toda la química que se puede ocurrir en el espacio. Tenemos agua, tenemos eh, metano, tenemos... Ay, me escribió. Entalpía, sí, era en química, le tenía el nombre, porque me acordaba que no era entropía, pero, porque obviamente entropía es otra cosa, te logré acordarme. Pero esa diferencia de energía de la reacción. Y entonces tenemos amoníaco, que era el último, que con NH3. Tenemos hidrocarburos, tenemos metano, tenemos agua, que son moléculas que son como, ya no son tan la base atómica de la que necesitamos para tener vida, pero ya son moléculas que sí son importantes para ya empezar a formar estructura. Y no necesitamos un planeta para que se formen, ya estas se forman solo en el espacio. Eso sí, para un planeta, la pregunta ahí está si es que puede sobrevivir en el proceso de formación de un planeta, porque eso también implica harta energía, pero también también puede pensar de que si al final en el espacio no fue tan difícil formar este tipo de moléculas en un planeta con ya que como si fuera un grano de polvo enorme, no, no tampoco sería un problema. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces les tengo que hacer el archivo de Drive para que se vayan anotando para las presentaciones y, y ver que todos los tengan una, al menos los grupos de dos. Y bueno, eso. Cualquier cosa me pueden escribir en el foro o incluso escribir en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, y yo creo que ya cuando tengamos bien definidos los temas para todos, ahí yo creo que le vamos a empezar a dar material, ayudar con material para eso. Así que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao. Chao, Ricardo. Chao, Gracias. muchas Chao, gracias. gracias. Que estés bien. Chao, gracias. No, profe. Gracias. Chao, gracias. Yeah.